Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su espacio El Poder de la Transformación. Los saluda Denise Gonzaga Landín y para mí siempre es un placer poder acompañarlos en este programa o en este espacio que realmente hemos creado con todo el cariño para todos ustedes. Me encanta escuchar sus comentarios o leerlos con cada entrega porque lo hacemos realmente con todo el cariño del mundo. Y digo lo hacemos porque esta idea nació, como siempre lo he dicho y como lo dice la presentación, para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Y quiero agradecer en la producción a Martita Cantos, que siempre está conmigo. Quiero agradecer también a UCSG Radio que se ha sumado a este gran equipo y que nos transmite también a través del dial 1190M para quienes no pueden oírnos o escucharnos o vernos por mi canal de YouTube puedan hacerlo a través del dial. Lo importante es que este programa llegue a todos ustedes del mundo, así como llega a mí de todos mis invitados, es un gran amigo mío que lo conoce muchos años. Se trata de una persona que se desenvuelve en el ámbito audiovisual, que es comunicador, que es productor, que además también es esposo, es padre de familia y vamos a conversar un poquito con él de un tema muy interesante para aprender cómo podemos sentir a Dios en nuestras vidas, porque también Ronald Mayer, y ya lo están viendo ustedes en este momento en pantalla, está con nosotros, nos va a comentar un poquito acerca de su testimonio para poder aprender un poquito más de ti. Ronald, bienvenido y gracias por estar con nosotros en El Poder de la Transformación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Denise? Muchísimas gracias por la invitación. Me siento de verdad muy gustoso de poder compartir contigo y con las demás personas, de verdad, que pensaba ahora en qué uno puede compartir y cómo uno puede tocar el corazón a los demás y siempre pienso en que con tal de que a alguien le llegue un pedacito, una porción, una semillita, como dice Jesús, del tamaño de un tamaño de mostaza, de una semilla de mostaza es suficiente. Con eso de ahí, el resto lo hace el Señor, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ronald. Sabes que es una de las cosas que yo siempre comento cuando las personas me dicen cuántos seguidores tienes y cómo está tu programa. Realmente mi respuesta es que yo no tengo ese afán de tener miles de seguidores, sino que realmente con que a una persona le sirva lo que hoy vamos a hablar, yo creo que estamos haciendo pues ya muchísimo. Creo que como seres humanos ya estamos aportando mucho en este mundo y en las personas que están con nosotros, Ronald. Entonces, el escenario que tienes detrás habla un poco de lo que yo hablaba en mi presentación, del área en la que tú te desenvuelves como comunicador. Y muchos te conocemos en esa faceta. Pero ¿cómo es? Y cuéntanos un poquito tu experiencia, Ronald, cómo combinas tu vida como profesional, como padre de familia, como esposo, pero también con esta vida entregada a Dios, porque hace algunos años tú te apegaste mucho más al Señor y queremos aprender de ti para poder hacerlo también nosotros. Claro que sí. Bueno, me desempeño como una labor, una labor ardua de mucho, digo yo, de muchos detalles, donde se aprende, se hacen cosas chéveres también, hay momentos duros, pero también momentos de bastantes alegrías. ¿Cómo he llevado mi vida o cómo a través de todo lo que he vivido, creo que hay que partir de la premisa de que no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino es Dios quien nos busca. Es Dios el que nos encuentra en el momento que más lo necesitamos. Y es a través de las pruebas, ¿no? Como tú bien lo decías y mencionando un poco de mi testimonio. Soy padre de familia, productor, estoy casado, pero a través de esas situaciones que normalmente las vemos día a día, es donde nosotros empezamos a tener falencias. Y digo falencias porque lo primero que le ataca al hombre es el miedo. El miedo de sobrellevar algo, el miedo de, de enfrentarse a algo nuevo, el miedo de no saber cómo resolver los asuntos. Y es curioso porque en la Biblia la palabra no temas se repite 365 veces. Entonces,
yo teniendo 365 veces diciéndome de parte del Señor que no tema, que no desmaye, que me esfuerce, que sea valiente, pero esta condición humana que es la que nosotros tenemos, es la que ah, no nos permite ver hacia un futuro diferente, ¿no? Es la temporada en la que estamos viviendo que a veces se apodera de nosotros y no nos hace ver las oportunidades que ya el Señor ya nos dio, a ti y a mí, para que nosotros podamos salir de cualquier problema o situación. Entonces, en medio de esas temporadas donde yo me encontraba al principio, antes de conocer al Señor, es cuando yo empecé a tener mucho temor, es cuando yo no sabía cómo resolver mis problemas y creo que el Señor me encontró en esa situación donde yo también, al verme atrapado en ellas, pues empecé a buscarlo y el Señor siempre pone el camino para el que desea caminar, porque no podemos orar que Señor abra el camino si no estamos dispuestos a mover los pasos. Entonces, en esa situación yo encontré al Señor. El Señor fue mi guía y no solamente que cuando ves el milagro, cuando ves que Dios está detrás de todo esto, Él ya tiene un plan totalmente armado. Él no va a venir a buscarte sin un plan totalmente armado. Él va a venir ya justamente con una palabra, él va a venir con las personas adecuadas para enseñarte, con el amor indicado para que puedas crecer, para plantar la semillita y para que ésta pueda crecer paulatinamente, ¿no? Creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros dejemos de ver el problema como algo grande y empecemos a darle a Dios la oportunidad para que Él transforme nuestras vidas y ver a Dios mucho más grande que ese problema o situación. Entonces, en eso yo empecé a ver a Dios en las situaciones cotidianas, en mi casa. Yo todavía no estaba casado cuando conocí al Señor y empecé a obedecerlo, empecé a caminar junto a su palabra, empecé a orar, que es una de las cosas más importantes que debe tener todo cristiano o toda persona que se acerque a Dios. No solamente decir, no, no, si voy a la iglesia los domingos. No, uno tiene que tener una relación mucho más cercana al Señor. Me hace recuerdo esto cuando me preguntan acerca de, oye, tú que estás más cerca de Dios, dile que ora por mí y dile que me ayude en este problema. Yo le digo, estamos a la misma distancia, solo que yo sí estoy cerca conversando con él diariamente y le cuento mis problemas y me rindo ante su presencia y trato de que mi ser se llene de lo que Él tiene para darme, para que Él pueda darme esto que nos hace falta a todos muchísimas veces, es sabiduría y discernimiento, ¿no? Entonces, creo que con eso puedo comentar un poco mi testimonio de cómo Dios, en medio de esos problemas que los tenía cuando no lo conocía, empezó a darme caminos para que yo pueda andar y empecé a poner orden donde había un desastre total y, y Dios ha puesto muchas más cosas y me ha bendecido en muchos más lugares, no solamente mi trabajo, sino también que me pude casar, también es parte de mi testimonio el haberme casado, es una experiencia hermosísima que yo siempre le doy gracias a Dios porque sin la ayuda de Él y todo lo que Él puso ahí, yo creo que no hubiese tomado, no digo la decisión, porque la decisión la tomé yo, sino no hubiese caminado como Él me dice que debe ser el matrimonio. Yo siempre digo la parte en lo que es el matrimonio que eh, el Señor pone la obediencia, el Señor dice, esta es la obediencia, pero si tú no estás dispuesto a seguirla, a tomar esa decisión, mm, él no puede seguirte bendiciendo en ese ámbito. Yo quería casarme, pero también tenía miedo de dar el paso. Pero al yo saltar hacia el matrimonio, al decirle a otra persona, vamos juntos, hagamos esta boda y todo esto, el Señor empezó a bendecir todas esas decisiones que yo empecé a tomar. Entonces, no solamente depende de Dios, también depende de cada uno de nosotros. Así. Justamente tú decías, Ronald, ¿no? Tener ese corazón dispuesto y tener ese oído muy afinado, más que oído, ese sentido, nuestros sentidos muy afinados para poder sentir su presencia en nuestra vida y caminar con esa certeza. Y más adelante ojalá podamos hacer un programa muy lindo justamente para saber cómo manejar o cómo llevar un hogar y un matrimonio
como debe ser todo cristiano. Sin embargo, Ronald, tú mencionabas que una de las herramientas que más te acerca a Dios y que más te da esa amistad y esa cercanía con Él es la oración. Y lo que tú dices es muy correcto. Muchas personas nos conformamos con ir a la iglesia los domingos y pensamos que ya cumplimos con nuestra cuota de fe y ya nos deshicimos de esa obligación que tenemos el domingo, ya puedo seguir con mi vida y con las mil y un cosas más que tenemos para hacer. Sin embargo, Ronald, ¿cómo podemos aprender o desarrollar esa destreza para poder orar, o en una oración que realmente nos conecte con el Señor, en una oración que no solamente la hagamos súper rápido al levantarnos o mientras estamos manejando o cuando estamos mal, sino desarrollar esa amistad y esa relación día a día como lo hacemos con nuestros padres, cuando vamos a casa, cuando tú vas a casa, cuando yo voy a casa de mi mamá, de mi papá, yo llego y converso con él y le digo todas las cosas con toda la confianza del mundo y eso es lo que es Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacerlo con Él como lo hacemos con los seres humanos? Bueno, creo yo que la oración, así como cualquier otra cosa, como ir al gimnasio, como cualquier otra disciplina o hacer un deporte, requiere una disciplina de hacerlo constante. Quizás al principio nos tome un poco de tiempo lograrlo, pero con constancia y con muchas ganas y un deseo de querer hacerlo, creo que se puede lograr. Y a veces es sencillo, Denise, nos complicamos tanto y queremos que todo sea tan divino, cuando el divino es Dios, no nosotros. Dejemos lo divino para Dios y empecemos a hacer lo que como hombres y mujeres podemos hacer. Entonces, yo lo primero que recomiendo a cualquier persona que quiere iniciar una relación con Dios es que inicie como se lo han enseñado. Tal cual como a ti te lo enseñaron, así inicia la relación con el Señor. Porque, digamos, te digo, yo aprendí a orarle a Dios primero rezando el Padre Nuestro. Rezaba el Padre Nuestro y luego del Padre Nuestro tenía un tipo de conversación con el Señor. Al principio solo rezaba el Padre Nuestro, porque era la manera como me habían enseñado. Entonces creo que comencé a formar este tipo de disciplinas sencillas para que no me canse, para que no sienta que es cansado estar con Dios. Y agradeciendo. Creo que esas son las dos primeras cosas que uno debe hacer. Sencillo, como te lo han enseñado siempre, como lo vienes haciendo, y agradeciendo a Dios por todo lo que Él hace en tu día a día. Luego ya en una parte un poco más avanzada y con un poco más de tiempo y más conocimiento en el Señor, ya se pueden ir agregando ciertas cosas, como por ejemplo darle gloria por lo que Él hace, bendecirlo y comenzar a pedir mucho más por la gente que nos rodea, por los problemas que tenemos, por las situaciones que vivimos, por algo futuro, por la salud y por todo lo demás. Creo que primero es ponerlo tan sencillo como reconocer que somos hombres y que lo divino es para el Señor. Y empezar entonces como Él, como ya nos han enseñado. Porque déjame decirte algo, Denise, que yo lo he descubierto y es que cuando uno tiene esta continua cercanía con el Señor, es Dios quien empieza a poner crecimiento dentro de estos tiempos. Es decir, como que a veces dices, me voy a quedar un ratito más y voy a decir un par de palabras más. Y es que en la Biblia nos dice que es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a poder comunicarnos con el Padre. Entonces, ya no es tanto de nosotros. En nosotros solo está la disposición. Más es el Dios por medio de su Espíritu Santo que nos lleva a esta comunión con Dios y que nos hace volver día a día por su presencia, porque Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Por eso Dios regresa siempre y dice, aquí está tu porción, y tú dices, gracias Señor, eso es lo único que necesito. Cuando tú tienes eso de ahí y lo sabes valorar, regresas todos los días de mí.
A mí me encanta conversar contigo, Ronald. Definitivamente aprendo mucho y me lleno mucho de ese entusiasmo y de ese amor con el que tú hablas precisamente de esa relación que debemos de tener con Dios, con el Padre. Y habías hablado del tema del agradecimiento. Tú decías incluir el agradecimiento en nuestras oraciones por todo lo que recibimos, lo bueno y lo malo. Y ahí va mi siguiente pregunta, porque justamente los seres humanos a veces tendemos a pensar que Dios está en nuestra vida cuando nos va bien. Entonces nosotros decimos, sí, gracias a Dios y tengo trabajo y me salió este proyecto y se dieron las cosas como yo quería. Pero en cambio la fe se quebranta un poco cuando no nos está yendo bien, cuando estamos pasando por ciertas dificultades. ¿Qué hacer en esos momentos, Ronald? En esos momentos duros para no desengancharnos de esta relación con el Señor, para no dejar de confiar en Él, de abandonarnos en Él, a pesar de que estamos pasando por estas pruebas que como tú lo has dicho, también hay que agradecerlas, porque detrás de ellas está el plan del Señor, pero como somos humanos, tendemos un poco como a dominar todo nosotros mismos. ¿Qué hacer entonces para sentir su presencia aún en las dificultades? Wow, es una excelente pregunta. Y sabes que conversaba con un amigo y le decía hace poco, también pasando por un problema, y le dije, sabes, dar, dar un consejo es fácil. Dar un consejo es facilísimo, porque no soy yo el que lo está padeciendo. Pero ya cuando tienes en medio esa dificultad, lo difícil es creer. Entonces, si lo difícil es creer, todo se basa por medio de la fe. Es, es por la fe que debemos tener esa esperanza. Y dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, si estás pasando por un momento malo, ¿qué es lo que, sigamos, estás pasando por un cáncer? ¿Qué es lo que esperas? Esperas curarte. Entonces, ¿dónde voy a poner mi fe? Voy a poner mi fe en esa esperanza de salud. Voy a poner mi fe en que voy a salir de este problema y de que eso ya no va a suceder. Y cuando hablo de la fe, siempre me acuerdo del capítulo de cuando Pedro eh, caminó sobre las aguas, porque no hay muestra más grande de la fe que Pedro caminar sobre el agua. Y recuerdo esta enseñanza porque antes de eso, antes de que suceda todo esto en el mar, Jesús estaba en el monte, dándole de comer a la gente. Dice la palabra de que Jesús vio a la gente y sintió como que pena porque los vio descarrilados. Dice, chuzo, me voy a quedar aquí y les voy a dar de comer. Entonces Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces. Qué tremendo milagro, ¿no? Pero no todos lo siguieron a Jesús después de eso. Es como que, digamos que sanó a algunos cuantos y dijeron, bueno, aquí nos vamos, y se quedaron mientras Jesús se iba, pero los que querían más lo seguían. Esos eran sus discípulos. No se dice exactamente que eran solamente los discípulos, había más gente que los seguía, porque querían más de Jesús. Entonces, cuando ellos suben a la barca y Jesús se va, pues el siguiente encuentro es donde ellos, los discípulos, estaban ya en la barca y escuchan a Jesús. Y Pedro, el único de todos los 12, dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Entonces, Jesús le dice, ven, Pedro va, mientras los otros, ¿qué hacían? La Biblia no cuenta mucho, pero estaban en la barca, seguramente temerosos y diciendo, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Pero la fe de Pedro es grande. Cuando da un par de pasos y teme por las olas, por el mar, que estaba haciendo, obviamente cae. Y lo bonito de Jesús, siempre digo, es que estaba cerca, lanza su mano y le dice, Pedro, ¿por qué temiste? ¿Por qué tuviste temor? Entonces, hay muchas cosas que analizar. Una cuanto a la fe de Pedro, porque él puede dar testimonio de que fui el único que caminó sobre el mar, mientras ustedes se quedaron en la barca, ¿no? Puede ser que le dijeron, te mojaste, pero él fue el único que se hizo valiente y dijo, voy a caminar sobre el mar. Y me gusta también la actitud de Jesús, siempre cerca en el momento donde te estás ahogando. Él siempre está cerca. Entonces, tenemos estas dos situaciones, a un Jesús que está siempre cerca de nosotros, pese a cualquier dificultad que tengamos,
y a Pedro teniendo la fe que tuvo para poder caminar, inclusive sobre un lugar donde nadie puede caminar. Y quiero que veas algo, Denise, como lo que te dije al principio, es no veamos lo divino, porque lo divino es caminar sobre la... Veamos lo humano, lo que sí se puede hacer. Lo que hizo Pedro fue lo humano, el pensar de que me voy a hundir, eso es lo humano, pero también vemos la mano de Jesús. Entonces no estemos dispuestos a querer ver el milagro si aún todavía no entendemos lo que debemos hacer como personas, o sea, como, como individuos de aquí, de esta tierra, como seres humanos. Para mí la fe es algo importante que crece día tras día y es probada. Siempre la fe se prueba, pero es por la fe, dice Hebreos 12, que Moisés sacó el pueblo de Egipto. Es por la fe que Abraham es el padre de naciones. Es por la fe. Entonces, si es por la fe, por esa certeza de que va a ocurrir, entonces yo creo que debo tener esa convicción de lo que no veo. Tener convicción de que esto va a cambiar, que la situación va a cambiar. Quizás no cambie la situación como yo quiero, pero la situación va a cambiar. Y eso es una temporada, porque todas las temporadas son diferentes. Y cuando nos centramos en eso, no vemos la salida, solo estamos viendo el problema. Estamos viendo eh, que no hay una solución, pero Dios no da el problema, es la oportunidad, si no te dio un don en medio del problema. Y quiero contar algo antes de terminar esto, y es que conozco un testimonio de una persona donde su esposa cayó enferma, así con metástasis, y, y la mamá de él dijo, "Ah, ahora qué vamos a hacer, todo se va a ir para abajo, hay que vender el carro, hay que vender la casa, hay que vender todo". Y él en esa desesperación, él es cristiano, dijo, cállate mamá, ahora vamos a resolver. Y empezó a orar, lo primero que hizo fue agradecer a Dios, lo primero que hizo fue agradecer a Dios y declarar con su boca de que el Señor ya había dado la salida a todo el problema, tanto en lo económico, porque era lo que se estaba preguntando, cómo cubrir los gastos económicos, como también la salud de su esposa. Y dijo, Señor, yo confío en ti, tú quieres que nosotros pasemos por este proceso, creemos que tú nos darás todo lo que necesitamos y que tú pondrás la salud en este lugar. Y así fue como entraron a ese proceso, inclusive antes de ya empezar con el proceso, antes ellos lo primero que hicieron fue agradecer a Dios y creer que Dios tenía el control de toda la situación a las cuales ellos recién iban a entrar, porque esto recién se estaba dando. Entonces yo creo que desde ahí pues se puede partir, desde el agradecimiento al Señor, incluso por esa mala temporada, pero también el agradecimiento por la experiencia que vamos a tener por esta temporada. Y es que tú no sabes si vas a ser un canal de bendición para otra persona. O Eso te eso, iba a decir, Ronald, justamente lo que estás diciendo, porque cuando nosotros atravesamos por una prueba, por un momento, nos volvemos a veces muy ensimismados, ¿no? Y pensamos que solo nos está sucediendo a nosotros y que lo que nos sucede a nosotros es lo peor. Pero una vez que pasamos esa prueba o que estamos ya en tiempos mejores, muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuántas veces una palabra nuestra le está sirviendo de apoyo a alguien, de cuántas veces en nuestro sufrimiento, en nuestras lágrimas y de ese momento duro por el que pasamos, nos puede servir para darle la mano a una persona que lo está necesitando. Entonces, el volverse testimonio también es importante. Creo que es parte del agradecimiento, no solamente cuando pasamos estos momentos, decir gracias Señor, ahora estoy bien y disfrutarlo, sino también un poco retribuir a la sociedad o a nuestros seres queridos y a nuestro entorno todo aquello que recibimos, porque de todo lo malo, y como yo siempre digo en este programa, de todas esas crisis que nos llevan al fondo, siempre hay un renacer y siempre hay un resurgir, y no necesariamente es en nuestra propia vida, sino más bien nosotros podemos ser ese canal para acercar a más personas al Señor y podemos ser ese canal para darle la mano a alguien que lo necesita. claro que sí. Eh, yo creo que Yo creo que el testimonio es muy poderoso. Es más poderoso escucharlo, la superación del otro y sentir si él pudo, yo también puedo. Más si viene de parte del Señor. Entonces, yo creo que es poderosísimo. Dijo Jesús,
por tu testimonio los demás creerán, por tu testimonio. Entonces, es a través de tu testimonio, no digo de lo bien que te puede ir, pero de lo bien que puedes estar. Pero puede ser que no te vaya bien, pero puedes estar feliz con lo saciado de lo que ya el Señor te ha dado. Entonces, estás muy bien y no hay nada mejor para ti. Eso va a ver la gente de diferente. Eso va a ver, ahí en medio de eso van a ver a Jesús, porque van a decir, ¿cómo puedes estar tan feliz o cómo puedes estar tan gozoso si pasa esto en tu vida? Eso es Son porque yo ya personas le que entregué. transmiten esa paz, esa buena energía, ¿no? Así es, y yo creo que es Dios en medio de esa tormenta, nada más, porque recordemos algo, cuando, como dice el pasaje, en medio de la tormenta, ahí estaba Jesús, en la barca, ahí estaba Jesús, Jesús nunca se bajó, Él estaba ahí, simplemente hay que confiar, pues si Él es el que tiene el control de todo, entonces ahí implica la fe. La fe, sabiendo de que vamos a pasar esta temporada, también implica los dones que ya tienes, tus oportunidades para poder luchar en contra de esta temporada y poder resistir. La oración es muy importante, Denise. La oración es más importante, decir al Señor, yo sé que tú tienes el control, Señor, y que todo esto va a pasar y lo que esperas también, y la voluntad de Dios al final, porque Él es el último que toma la palabra de todo lo que a nosotros nos conviene y que lo que nosotros debemos también pasar. Es muy importante no olvidar también que aunque uno quiera algo, por mucho que lo quiera, siempre va a ser el Señor el que tenga la última palabra de todo esto. Así es, Ronald. A mí el tiempo se me ha ido volando. Me encantaría seguir conversando contigo, pero seguramente no va a ser la primera vez que te tengamos en este espacio porque nos nutrimos mucho de las personas que se conectan. Yo aprendo mucho también de cada uno de mis invitados, como siempre lo digo, de ti como amigo y compañero. Realmente todo mi cariño y mi agradecimiento, Ronald, y me quedo con esa recomendación con esto que has dicho tan lindo, ¿no? Apegarnos un poco más a la oración. Creo que eso nos queda de tarea para todos aquellos que queremos afianzar nuestra relación con el Señor, el poder orar, el empezar poco a poco, como tú lo has dicho, de una manera muy, muy sencilla, de la forma en la que cada uno sabe hacerlo, hasta que vayamos desarrollando esa conexión y esa forma de poder comunicarnos con el Padre. Ronald, gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu testimonio de vida. De nada, Denise, muchísimas gracias por invitarme y seguro estoy aquí para cuando tú necesites. Hay muchas cosas que se pueden hablar que mejoran muchísimo la vida de cualquiera que quiera estar más cerca de Dios. Yo creo que esa es la clave, la comunión con el Señor diaria. Así es, Ronald. Te tomo la palabra para una próxima invitación. Entonces, nosotros con esto damos por terminada esta grabación, esta linda conversación aquí en El Poder de la Transformación. Recordándole, mis redes sociales salen aquí abajo y ustedes pueden conectarse con nosotros, hacer sus comentarios, sus sugerencias. Gracias siempre por estar conectados aquí a través del Poder de la Transformación. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.